Señor les bendiga a todos. ¿Cómo están? Los hermanos, si ya están conectados, muchos, y otros que se van a seguir conectando, le damos el saludo, la bienvenida y también nuestro agradecimiento por estar pendiente a esta transmisión en este momento y también pues a seguir nuestros estudios bíblicos. Es un grato honor y placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que ya vemos que muchos se están diciendo presente, acto de presencia, y eso pues nos agrada y vemos que sí hay interés para estudiar las Escrituras. Saludo a los hermanos, nuestros hermanos de la iglesia, nuestra iglesia Centro de Adoración a Dios. Saludos a cada uno, también nuestras familias. Desde aquí le mandamos también un saludo sincero a cada uno y amigos que también los consideramos familia nuestra. Y si alguno pues se está conectando por primera vez y recibió esta invitación y está viéndonos, pues le damos la más cordial bienvenida. Así es que esperamos que esta no sea la primera y la última, sino sean muchas más que vamos a seguir transmitiendo a través de estos medios por mucho tiempo, muchos miércoles más hacia adelante, hasta donde el Señor nos lo permita. Amén. Pues vamos hoy a estudiar nuevamente la Escritura. Enviamos una información a todos por los medios de que vamos a comenzar unos estudios sobre lo que son los últimos tiempos, los postreros días, las señales, los cumplimientos de lo que se está dando y entenderlo a la luz de la palabra del Señor. Pero antes de seguir y dar comienzo, vamos a hacer una oración. Amén. Oramos para que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra, podamos así entender y comprender lo que Él nos ha dejado como guía nuestra en esta tierra. Pedimos al Señor que nos guíe por medio de su Espíritu Santo, que fue el que guió a aquellos que escribieron, que los impulsó, los motivó a escribir y que lo que escribieran era lo correcto, la verdad, y lo que Dios había estado revelando a todos sus siervos. Así que pedimos al Señor que nos guíe con su Santo Espíritu a la comprensión de su palabra dada. Vamos a orar. Amén. Oramos todos. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos una vez más por este día. Gracias por tus cuidados, bendiciones, provisiones. Y ahora, Señor, gracias por este espacio que tenemos, por estos medios de poder compartir tu palabra. Bendice a cada uno de los que está conectado, a aquellos que se están conectando. Bendice que esta transmisión que vamos a hacer y el tiempo que vamos a estudiar de las Escrituras. Ayúdanos a comprender, danos el entendimiento que necesitamos. Guíanos, Señor, a esta palabra que tú revelaste, ahora, Señor, poderla comprender y que sea revelada a nuestras mentes y nuestros corazones. Abre el entendimiento y que podamos discernir los pensamientos tuyos. Y en este tiempo de tanta crisis que estamos viviendo, que tu palabra nos pueda alentar y a la misma vez asegurar más nuestra vida en ti, nuestra fe, y poder así cimentarnos más en los principios tuyos. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Démosle el aplauso al Señor. Pero si tienen su Biblia o su teléfono o su tableta, no se le vaya a caer. Seguimos saludando a todos los hermanos que se siguen conectando y gracias infinitas, gracias de todo corazón. El tema, como decía antes de la oración que se ha presentado, es un tema que sigue siendo de mucha actualidad.
y hay mucho interés y más sobre los tiempos que estamos viviendo. Señales de los últimos tiempos, acontecimientos de los últimos tiempos o los postreros días, como también la Escritura lo llama. Ahora, miremos, si tiene su Biblia, si no, haga anotaciones de los versículos que vamos a tratar, de los pasajes bíblicos. Si tiene la disponibilidad de su teléfono, una tableta o su Biblia la quiere buscar directamente, pues use el medio que más le favorezca. Y si durante el estudio tiene alguna pregunta de algo que estamos tocando y eso le dio más curiosidad o interés de conocer un poco más sobre lo que estamos hablando, pues nos puede escribir. Envíenos un mensajito rapidito con su pregunta o lo que le interesaría que nosotros ampliáramos un poquito más o tocáramos nuevamente, en que más le favorezca. Y si durante el estudio tiene alguna pregunta de algo que estamos tocando y eso le dio más curiosidad o interés de conocer un poco más sobre lo que estamos hablando, pues nos puede escribir. Envíenos un mensajito rapidito con su pregunta o lo que le interesaría que nosotros ampliáramos un poquito más o tocáramos nuevamente. En Mateo capítulo 24, que es el pasaje base que se ha utilizado por mucho tiempo, del momento en que el Señor le habla a sus discípulos y le hace saber a ellos las cosas que iban a acontecer. Cosas que ya estaban escritas en la antigüedad, entre los muchos profetas que escribieron: Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel, Oseas, el libro de Joel también está ahí incluido, Zacarías y un sinnúmero más de otros en los salmos. Pues ya eso el Señor da como manera de un resumen en este capítulo 24 de Mateo. Y cuando están saliendo de haber estado dentro del templo y están saliendo, los discípulos quisieron enseñarle al Señor todo. Mira el monumento que tenemos de templo, porque es un templo que se había ampliado, gigantesco, que Herodes el Grande, para buscar su grandeza y también su prestigio, buscó ampliarlo más y ganarse el favor del pueblo. Y es ahí cuando el momento en que el Señor está allí, ya esa era su última semana en la tierra, antes de ser crucificado, los discípulos cuando salen dicen: mira, ¿viste qué templo más hermoso, más grande? Y el Señor le dice: bueno, va a llegar el día que no va a quedar piedra sobre piedra sobre este hermoso edificio, este hermoso templo. Y eso fue curioso para ellos. Dice que siguieron caminando y cuando cruzaron al otro lado, que es el Monte de los Olivos, ahí se sentaban con ellos y comenzaron a hablar. Y miren la pregunta que le hacen los discípulos en el versículo número 3 del capítulo 24. Dice: y estando él, Cristo, sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron. Aparte, parece que gente le seguía, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, tú has dicho algo ahí que le trajo curiosidad. ¿Cuándo será que esto va a ser destruido y esto va a ser deshecho? Este monumento tan grande. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque ella le había dicho que iba a morir, pero que iba a resucitar, iba a ir al Padre. Y dice: y del fin del siglo. El fin del siglo se refiere al fin de toda la tierra, el fin del siglo, el fin de la vida y cuando todo termine sobre esta tierra. Y ese es el tema que vamos a tratar. Señales que el Señor le dijo que iban a cosas suceder, le dio unas señales de esos acontecimientos.
Así que durante estos estudios vamos a hablar de esas señales de los últimos días, el último tiempo, los postreros días, y también los acontecimientos, las cosas que ya se han cumplido, que fueron dadas en la palabra y profetizadas. Todo aquello que se profetizó, que el Señor habrá dicho, todavía faltan y vean estas señales, pero de ahí acá se han cumplido muchos o muchas de ellas, de esas señales. Así es que estemos muy atentos a esto, porque esto va a proseguir y esperamos en el Señor pues poder aclarar muchas dudas o preguntas que se tengan. Ahora, cuando dice los últimos tiempos o los postreros días, se refiere al tiempo de Cristo hasta nuestro tiempo. Toda la era cristiana en la Escritura, en la palabra, se conoce como los últimos tiempos. No en los últimos años que han pasado, el siglo pasado de los 1900, no. Es todo el tiempo, estos 2000 años que han transcurrido desde Cristo, y en su primera parte, de que podemos conocer los últimos tiempos, su primera parte va a llegar hasta el rapto. Una vez sucede el rapto, pasó la primera parte de los últimos tiempos. Luego va a venir la segunda parte de los últimos tiempos, que es la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 6 empieza la gran tribulación. Anteriormente ya el Señor ha levantado su iglesia, el rapto. Y hay mucha palabra, mucha exposición en la Escritura en cuanto a lo que es el rapto. Una vez suceda el rapto, viene la gran tribulación, y cuando termina Apocalipsis, capítulo 19, hasta el 19, ahí desde el 6 al 19, eso es el tiempo de la gran tribulación, la segunda parte del último tiempo. Luego, de ahí viene Apocalipsis capítulo 20, que es el milenio. Ya se entra en lo que es el milenio y el reinado de Cristo sobre esta tierra. Cristo viniendo a esta tierra a gobernar, a dirigir en una nueva etapa de la creación, de toda la tierra. De eso no vamos a entrar ahora, pero para que tengamos una idea cuando hablamos de los últimos tiempos, las cosas que se van a seguir cumpliendo hasta el milenio, el reinado de Cristo sobre esta tierra, que lo habla la Escritura y tiene muchos lugares donde fue revelado a los profetas. Durante este tiempo que estamos atravesando de crisis, vienen un sinnúmero de comentarios de personas, se hacen preguntas si esto es parte de lo que señala la Biblia, de las profecías de los últimos tiempos, si este virus que está haciendo tanto mal y daño lo menciona la Biblia, y hay un sinnúmero de interrogantes, inquietudes, incertidumbre, inseguridad, y se ha hecho un sinnúmero de expresiones a través de los medios, se han escrito sobre lo que es el virus, lo que está sucediendo, y han buscado hasta pasajes de la Biblia donde poder acomodar lo que está sucediendo ahora con lo que la Biblia tiene como señales de los últimos tiempos o profecía. Y es lamentable que muchos se dejan arrastrar por aquellos que tal vez con un deseo sincero, vamos a ponerle así, y que trataron de buscar algo para dar a entender lo que está sucediendo ahora, pues muchos se pueden caer en la confusión o pueden caer en la equivocación, porque se han dado un sinnúmero de señalamientos bíblicos a lo que está sucediendo. Y hay muchos que están circulando en los medios de que el coronavirus estaba profetizado
en la Escritura. Lo único que el coronavirus está profetizado en la Escritura es lo mismo que todas las pandemias, epidemias, diferentes tipos de enfermedades mortales que han venido sucediendo en estos últimos 2000 años. Ahí el Señor lo dijo en Mateo 24. Van a venir guerras, van a venir fenómenos naturales, va a venir hambre, va a venir también sin número de enfermedades. Entre ellos dice las pestes, pestilencia, que no es otra cosa que estas enfermedades contagiosas que causan mortandad. No hay otro lugar que podamos decir esto se refiere al coronavirus, no. Y eso debemos de aclararlo. Ahora, yo tengo aquí dos versículos que son los que me han preguntado ya. Ya me han preguntado, y uno de ellos mi esposa, porque también pues mira lo que se comenta en las redes, y me hizo ella también la pregunta sobre esos dos versículos. Pero es lamentable que se están sacando fuera de contexto ciertos pasajes de la Escritura para acomodar, así como hay muchos por ahí que están arrastrando gente a llevarlos pensando ellos que están haciendo lo correcto delante de Dios, es porque sacan versículos de la Escritura, textos de la Escritura fuera de contexto, los acomodan a sus propios intereses y están aprovechándose de la ignorancia del pueblo. Y como dice en Oseas, capítulo 6, versículo 4, el pueblo que perece porque le faltó ¿qué? El conocimiento bíblico, el conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es lo que queremos llevar a través de estos estudios, que conozcan la verdad. Como dijo el Señor en Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha revelado. Conoceréis la verdad y esta verdad nos va a hacer libre de engaño, mentira, falsedad y de que nos vayamos a equivocar. Cuando con deseo sincero de nuestro corazón queremos servir al Señor, y por eso otros se aprovechan y nos traen tantos errores y versículos mal usados para hacer este tipo de daño. Y el primero de los dos versículos que ha circulado mucho, que habla de hacia el futuro, fue algo que se profetizó y se ha relacionado con lo que estamos atravesando ahora, es en Isaías, y le voy a pedir que busquemos esa cita bíblica, Isaías 26, Isaías capítulo 26, si no pues anótalo y luego con calma lo puedes buscar, pero me tienes que prometer que lo vas a buscar, amén. Me lo promete que lo vas a buscar. No es ahora, si echas a un lado las anotaciones y se te olvidó. No. Es para que lo busquemos y meditemos en ello. Esa es la idea de estudiar la palabra de Dios. Que podamos entonces entender lo que dice la Escritura con lo que nosotros vamos a recibir como información. Isaías 26, el versículo 20. Es uno de los versículo que ha circulado por ahí y lo han comparado de que esto, mire cómo está profetizado el coronavirus en la Escritura. No, señor, eso es totalmente erróneo. Y esto lo sacan de que el día 26 de marzo del 2020, y por eso quizás a alguien se le ocurrió decir que eso fue una revelación de Dios, porque precisamente en Isaías 26, el versículo 20, en otras palabras, el día 26 de marzo del 2020, haciendo conjeturas, especulaciones que no son válidas en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para hacer adivinanza, es para estudiarla, entender y comprender lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y no buscar relacionarla con cosas de actualidad, porque tal vez nos vamos a estar equivocando. Pongamos la palabra en el lugar donde debe de ir y en la manera en que Dios la reveló a nosotros. Miren lo que dice, lo voy a leer. Isaías 26, versículo 20, dice:
Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, en tus cuartos, en otras palabras, en tu casa, en los lugares que te vas a proteger. Anda, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y esto pues lo pusieron en conformidad a que se nos señaló, se nos ha ordenado que todas las personas se metan en sus casas, cierren la puerta y que nadie busque estar saliendo a la calle. Y ya porque eso lo dice así, pues se buscó este pasaje para decir que se está cumpliendo esta profecía. No es a este tiempo lo que esta profecía se refiere. Entra a tus aposentos, métete, cierra bien las puertas y espera un poquito de tiempo en lo que pasa la indignación. Primero entonces hay que buscar qué significa indignación. Indignación, en lo que pasa la indignación, es la ira, el enojo, la molestia. ¿Y a qué se estaba refiriendo el Señor? Esta profecía es para cuando el mundo esté pasando por la gran tribulación y llegue a la mitad de la gran tribulación. En este momento todavía la iglesia está en la tierra. Todavía estamos aquí en este mundo. No ha llegado el rapto. Primero tiene que venir, como decía, el rapto de la iglesia. Vendrá el tiempo, los 7 años de la gran tribulación, y a mitad de esos 7 años, los primeros 3 años y medio, esto se va a cumplir. ¿Me van siguiendo? Vamos a volver atrás donde estábamos, en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, el pasaje que anteriormente pues habíamos estado leyendo, y que es el capítulo base de donde parte todo en cuanto a las señales o acontecimientos de los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, el versículo 15, dice, ya el versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y cuando la Biblia habla del lugar santo, se refiere al templo. El templo en Israel era el lugar santo. Dice, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora. Dice, de que habló el profeta Daniel. El que le entienda, por eso hay que entender. Dice el 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El 19 dice, más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Aquí el versículo 15 hasta lo que leímos 19 está hablando de ese tiempo de la mitad de la gran tribulación. Lo que Isaías y Daniel, porque aquí menciona a Daniel, pues habían profetizado. Daniel capítulo 9, versículo 27. Lo vamos a buscar en un momentito. Y es aquí donde entonces dice que cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Y qué es lo que quiere decir la abominación desoladora? El terrible sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio? Una falta de respeto o de reverencia o de honrar aquello que Dios ha puesto como sagrado. Y el templo, el lugar sagrado, pues fue profanado. Y esa es la profanación, un sacrilegio, una profanación. Algo que se toma de poco valor, que no se le da la reverencia, el honor que eso lleva, y entonces ahí se está cometiendo ese pecado. Entonces,
Una abominación es algo despreciable. Cuando vean lo despreciable de la profanación que se va a hacer en el templo. Y eso es lo que ocasiona una indignación. He ahí por qué Isaías menciona indignación. Porque es lo que va a ocasionar ira, enojo, molestia en el pueblo de Dios, el pueblo judío, cuando en la primera mitad de la gran tribulación, que el anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, y durante esos 3 años y medio va a ser un pacto de aparente paz, una paz fingida, ficticia, no verdadera. Y es ahí donde entonces le va a ayudar a construir el templo. Una vez se construye el templo, es a la mitad de la gran tribulación. Él va a buscar sentarse, y al sentarse se va a declarar como Dios. Dice que va a eliminar los sacrificios, porque todo el pueblo de Israel ya tiene todo preparado para cuando se erija, se levante el nuevo templo. Ya los utensilios, ya todo el mobiliario, los sacerdotes, ya se han escogido todo para cuando empiece a funcionar el templo, empezar a hacer los sacrificios, porque no han creído en el sacrificio perfecto que fue Jesucristo. Están esperando todavía al Mesías. Y ahí es donde el anticristo los va a engañar y se va a hacer pasar como el Mesías, porque va a ser con un poder militar, un poder político. Cristo vino para llegar a conquistar los corazones, la vida espiritual de Israel que se había perdido, y ellos no lo entendieron. Ahora el anticristo va a buscar un pacto de protección a Israel, le va a construir el templo, y dice, y a mitad va a detener los sacrificios, ya no lo va a permitir, y él se va a poner como el Dios. Ahí es donde entonces ellos abrirán los ojos. Eso es lo que nos está hablando Isaías. Eso es lo que nos está hablando aquí en Mateo 24. Cuando venga la abominación desoladora, cuando venga lo que va a ser terrible y horrible de la profanación del templo, donde un hombre se ha declarado Dios y ha buscado entonces detener lo que ellos querían hacer. Es ahí donde dice que el pueblo huya, se esconda, no salgan afuera, porque el anticristo le va a hacer guerra para matarlos a todos. Y ahí es donde el Señor los va a proteger a su pueblo. Eso es lo que está ahí hablando. Daniel 9:27, si vamos rapidito, el tiempo avanza. Daniel 9:27 dice, y por otra semana, Daniel 9:27, anótalo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está hablando del pacto del anticristo. Dice, a la mitad de la semana la está contando como años, cada día un año. Una semana son 7 días, pero días de años, son 7 años. Está hablando de la gran tribulación. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio. Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los sacrificios y la ofrenda que se le daban al Señor en el templo. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Con las abominaciones vendrá el desolador. Y eso es lo que habla aquí, la abominación desoladora. Dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta que le llegue su tiempo a él, hasta que le llegue su hora, como está profetizado en Apocalipsis, hasta el capítulo 19. Si buscamos segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y yo siempre le he enseñado
a los hermanos que según de Tesalonicenses está después de primera de Tesalonicenses, y así lo encuentra mucho más rápido. Bueno, ellos me entienden. Según de Tesalonicenses capítulo 2. Dice en el versículo 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del anticristo, no vendrá, mucha confusión la gente, está confundida y está pensando que ya esto es lo último y aquí se acabó. Bueno, estamos esperando eso, que ya venga el Señor, pero no podemos relacionar lo que es una enfermedad, un virus, una epidemia, una pandemia, con que ya el Señor viene, porque este no es el cumplimiento de lo que estamos hablando. A través de los 2000 años han venido un sinnúmero de virus, un sinnúmero de epidemias, un sinnúmero de pandemias que han matado millones de personas. Y por este virus que ahora viene, como estamos tan conectados todos por las redes, pues ha ocasionado un poquito más de temor, de miedo, aún de escándalo, porque estamos más informados. Pero en siglos pasados fueron millones los que morían por falta de información o por falta de el medicamento necesario o la vacuna necesaria. Dice aquí que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Está hablando del anticristo hasta que venga la apostasía. En estos tiempos estamos viviendo algo de la apostasía. Las iglesias se están poco a poco separando de una apostasía, un poquito de distanciamiento o separación de la verdadera fe, de la verdadera vida delante del Señor espiritual. Ha habido un poquito más de lo que es el interés hacia lo material, el materialismo, el placer, el disfrute de la carne. Las diversiones están ocupando más el lugar de lo que Cristo debe de ocupar en nuestra vida, y está viniendo lo que dice también en Mateo 24, el enfriamiento de muchos corazones. La fe de muchos se va a enfriar. El amor hacia el Señor Jesucristo se va a estar enfriando por lo del mundo. Y lo que se llaman las iglesias modernas, que han dejado meter lo que es del mundo con tal de llenarlas y con tal de buscar más lo que es lo material. Ahora, dice aquí el versículo 3, que la última parte: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Ahí está. El apóstol Pablo se lo está escribiendo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, en su segunda carta. Y miren cómo les dice, el apóstol Pablo entendió y comprendió lo que decía la profecía. Y aparte de eso, lo que el Señor también pues le revelaba en el Espíritu. Dice, es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso va a ser a la mitad de la gran tribulación. Así es que este versículo, lamentamos que muchos se hayan dejado arrastrar o un poquito confundir, pero ese versículo de Isaías 26:20 no tiene que ver ni se relaciona directamente con lo que estamos viviendo ahora. Hace un siglo atrás, y en una ocasión le leí una circular, un documento que se escribió de nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, el que fue fundador de ella, Alberto Benjamín Simpson, escribió el mismo cuadro que estamos viviendo ahora. Él lo escribió para las iglesias en ese tiempo, cuando vino la influenza española o la gripe española, que mató también a millones. Dice,
en su documento que le envió a las iglesias 100 años atrás, decía que nos han dado órdenes las autoridades de que cerremos nuestros parques, cerremos nuestros lugares de diversión, entretenimiento, y también cerremos nuestras iglesias. Y él envió eso a las iglesias para que siguieran orando de alguna manera, esperaran hasta que se volvieran nuevamente a dar la orden de abrir. O sea que en este versículo podemos entonces relacionarlo con cada época, si fuera así, de lo que ha venido sucediendo por los pasados siglos. Así que, una vez más, ese versículo no tiene que ver directamente con lo que estamos atravesando de este virus. Eso es para el medio tiempo de la gran tribulación. No nos dejemos confundir. ¿Está claro con la Escritura? Amén. Amén. Déjanos saber si esto está siendo de bien para ti o si lo has comprendido, y si tienes alguna pregunta, pues escríbenos y podemos entonces volver a tocar algunos puntos. El segundo pasaje o texto bíblico que se ha usado, que también lo han usado fuera de contexto, se encuentra en Jeremías 25, y vamos a ir nuevamente. Jeremías viene después de Isaías. Jeremías 25, tengo por aquí los versículos 32. Jeremías 25, versículo 32 y el 33. Ambos se han usado. Voy a leerlo rapidito. El 32, Jeremías 25, 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ven como todos los profetas decían, esto lo dijo el Señor, esto lo dijo Jehová. Yo Jehová lo he dicho al pueblo. Ellos recibían la verdad, no como muchos por ahí. Tenga cuidado con los que dicen, el Señor me dijo, y si no está en conformidad con la palabra de Dios, el Señor no dijo nada. El Señor ya lo que dijo está aquí. Tengamos cuidado con todos los que dicen, el Señor me dijo, y están llevando a arrastrar a tantos errores y hacer cosas que no son las que Dios ha pedido que se hagan. Cuidado con los negociantes, los mercaderes de las iglesias, los falsos profetas, falsos apóstoles, cuidado con ellos. Dice la Escritura, Jeremías 25, el versículo 32, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Ya están diciendo que eso es el virus, el coronavirus, porque dice de nación en nación hasta los confines de la tierra. Dice el 33, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Miren, qué mucha confusión. Quizás la persona que hizo esto o lo lanzó a las redes, a los medios, tal vez tuvo la mejor intención, pero está totalmente errado, equivocado. Esto no está aquí hablando de ninguna pandemia, ni de este virus llamado corona. Aquí el versículo 32 está hablando de los juicios del Apocalipsis. Todo esto es para el tiempo de la gran tribulación. Las señales que el Señor dio para el tiempo nuestro son otras, que va a haber guerra, rumores de guerra, va a haber pestilencia, pero el Señor dijo, no turbéis, todavía no es el fin. Ya que está hablando de la gran tribulación. Y esto es, entonces hay que entenderlo, que cuando habla de nación en nación y vendrá gran tempestad hasta los fines de la tierra, está hablando de los juicios de Dios que van a venir sobre esta tierra. Cuando en Apocalipsis capítulo 6 se abran, empieza a abrir el primer sello,
y son los 7 sellos, y luego más adelante empiezan del último sello, entonces se desataron las trompetas, las 7 trompetas, y con la 7ª trompeta se desataron las copas de la ira hasta el capítulo 19. Son los juicios que cada vez se va a grabar más y más sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre lo que es el pecado, sobre aquellos que no han escuchado ni querido aceptar la palabra del Señor. Va a venir esos juicios contra todo el pecado de este mundo que ya Dios no va a aceptar más. Por eso va a sacar a su iglesia, porque su iglesia son redimidos, justos delante de Él, y este castigo va a ser para los pecadores y todo el pecado, toda la maldad. Así que nosotros tengamos la seguridad y confianza viviendo correctamente delante de Dios, y que Él nos va a estar cuidando y que nos va a sacar de este mundo cuando ya se desate la ira de Dios, que se conoce, que es también el juicio de Dios sobre esta tierra y el pecado. El versículo 33 dice: y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra, todos los muertos estarán, ni se enterrarán, no serán enterrados, y quedarán por las calles, pudriéndose, siendo el proceso de putrefacción. No es lo que está sucediendo ahora. Si fuéramos a poner esto, lo hubiéramos puesto para la peste bubónica. La peste bubónica, dicen que dejaban los muertos en la calle porque eran tantos y tantos miles que no daba abasto ni para poderlos enterrar. Y quedaban en las calles por muchos días, hasta que pudieron hacer una zanja y empezarlo a lanzar ahí a todos juntos y cubrirlos con tierra. O sea, en este momento esto no está sucediendo, como la gente está queriéndolo relacionar. Aquí se refiere a Apocalipsis capítulo 16. Voy a pedirle que busquemos Apocalipsis capítulo 16. Es el último libro de la Biblia y está casi en los últimos capítulos. Llega hasta el capítulo 22. Pero vamos a buscar Apocalipsis capítulo 16. En Apocalipsis capítulo 16, si fuéramos a leer rapidito para entender lo que está sucediendo desde el versículo 12. Apocalipsis 16 desde el versículo 12, rapidito, porque el tiempo sigue avanzando y yo quería poder tocar otros aspectos interesantes. Si no, pues tenemos muchos miércoles más. Amén. Lo importante es entender, comprender la palabra. Amén. Y qué es lo que está profetizado y para qué época. Hay diferentes épocas en los últimos tiempos, como les decía, hasta el rapto, después viene la gran tribulación y después va a venir el milenio. Y luego del milenio entonces ya vendrá otra etapa más. Apocalipsis 16, versículo 2. Y si tienes preguntas, hazla antes de que se nos vaya a agotar el tiempo. Dice el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se le conoce como el gran río, al río Éufrates se le conoce como el gran río, y el agua de se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí está hablando de los reyes cuando ya está en la parte final de la gran tribulación, ya está en el 7º año. Hace un momento atrás hablamos de la mitad en adelante es que el anticristo va a hacer guerra contra Israel. Recordemos, Israel es el reloj del tiempo profético. La gran mayoría de las profecías que hay en la antigüedad y que se ha dado en parte, que Cristo dio, tienen que ver con el pueblo de Israel. Las señales principales están en el pueblo de Israel. Y las cosas que Dios va a seguir haciendo y trabajando con su pueblo son las señales que más vamos a ver que se están cumpliendo. Entonces Israel, aquí está hablando de que el anticristo va a reunir todos esos grandes ejércitos
que hay de los reyes del oriente, pero también de otros lugares, que los va a reunir y van a cruzar por ese gran río Éufrates, que se va a secar. Se ha ido secando poco a poco, pero para ese tiempo ya de alguna manera que Dios va a hacer, se va a secar y por ahí van a cruzar. Dice, y vi salir de la boca del dragón, ¿te fijas? Y de la boca de la bestia, el dragón, ¿quién es? Satanás. Satanás, el enemigo principal de Cristo. La bestia es el agente de ese tiempo principal de Satanás, en el cual Satanás se va a manifestar a través de ese personaje, el anticristo, la bestia. Dice, y de la boca del falso profeta, que es el ayudante del anticristo. Los tres enemigos, que entre ellos son amigos, pero nosotros tenemos los tres mejores amigos, más grandes y poderosos que cualquier enemigo. Amén. Dale la gloria al Señor. Entonces me traen por aquí, dice, pastor, una pregunta de otra persona, que el mundo está en guerra, muertes en calles y casi todo lo que usted menciona ya está sucediendo en la tierra. ¿Cuál es la señal de Dios cuando ya es tarde para que se arrepientan y se entreguen a Dios? Bueno, esto que estamos ya en ese mismo punto. Nunca es tarde para que una vida pueda reconocer a Jesucristo y pueda abrir su corazón a Jesucristo y que sea limpiado de sus pecados. No importa cuál pecado haya cometido sobre esta tierra, no importa cuál clase de vida haya vivido sobre este mundo, no importa el mal que haya hecho o tal vez haya ocasionado, no importa. Cristo murió y puede perdonar todos los pecados y toda la maldad. Cristo tiene el poder para perdonar y también para cambiar la vida de una persona. En cualquier momento, en cualquier instante, pero como dice la Escritura, que sea hoy. Si hoy, que el Señor te está dando a entender y abriendo tu corazón, hazlo en este momento. No espere para mañana. No sabemos qué puede suceder mañana y que sea tarde. El Señor dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. O hija mía, dame hoy tu corazón. Hoy es el día de salvación. Dios no tiene otro día. Es hoy, el día presente, el que estamos viviendo, es nuestro día de salvación. Amén. Amén. Entonces estamos leyendo el Apocalipsis 16 y estamos siguiendo en el versículo 15. Dice, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Dice, salieron tres espíritus inmundos. En otras palabras, ellos provocaron a que los malos espíritus, los demonios vinieran. Están en su última etapa de ataque contra Jerusalén, contra el pueblo de Dios. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, eso hablando el Señor, bienaventurado es el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice el 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Vemos? Ya en el capítulo 16, entonces comienza Satanás usando al anticristo y usando a falso profeta para que dieran una orden por medio de los demonios, los ángeles caídos, los malos espíritus, para provocar y promover a los gobernantes de los países que se reúnan para venir contra el pueblo de Dios, contra Jerusalén, contra el pueblo judío. Y es ahí donde entonces ellos, dice, se reunieron en el lugar que se llama Armagedón, que es el lugar que hay en Israel donde se entiende que ahí va a ser la reunión grande de los ejércitos del anticristo contra Israel.
Ahora vamos al versículo 19. El versículo 19 dice en el capítulo 19, capítulo 19, bien, capítulo 19, el versículo 17 del capítulo 19. Recuerden que en el 16 leímos que ahí es donde se desatan y se comienza a formar el ejército para venir contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y ya en Apocalipsis 19, el versículo 17, dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Escuchen y lean, si no escuchen y después leen. Dice: para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo, de su jinete, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Esas son las muertes que estaba hablando Jeremías, el capítulo 25, los versículos de 32 y 33, que van a estar los muertos por las calles, que van a venir gran desastre y que nadie va a ser enterrado. Miren aquí que se está cumpliendo. En la gran batalla, guerra del Armagedón, la última parte de la gran tribulación. Sigo leyendo, 19, del capítulo 19. Dice: y vi a la bestia, ese es el anticristo, y a los reyes, a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Si miramos el comienzo, el versículo 11 de ese capítulo, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llamas de fuego. Está describiendo a Cristo. Cuando ya los ejércitos estén reunidos para la gran batalla, en el capítulo 16 que vimos, y estén allí de la guerra del Armagedón, en el lugar que se llama Armagedón, he ahí donde entonces el ángel, ya Cristo abrió el cielo y viene con sus ejércitos en su caballo blanco para conquistar la tierra. Cuando hizo su entrada a Jerusalén, lo hizo en un burrito, significando que venía en paz a conquistar los corazones. Ahora viene en su caballo blanco, que significaba en la antigüedad que venía como un guerrero conquistador. Y ahora dice que Cristo se abrirá el cielo y vendrá en su caballo blanco, con una corona, con su ropa teñida en sangre, y traía el nombre, el Verbo de Dios. Pero también un nuevo nombre escrito que nosotros conoceremos después de Cristo, un nombre nuevo escrito. Y dice que este ángel se paró en el sol y empezó a llamar a las aves por la gran carnicería que allí iba a suceder de tantos muertos. Y dice el versículo 19, lo voy a leer otra vez: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra Cristo y contra su ejército. Los ángeles y nosotros, los redimidos, vamos a estar con Cristo. Amén. En ese momento, cuando Cristo venga a tomar posesión de la tierra, vamos a venir. Nosotros somos del ejército celestial de Cristo ahora, porque estuvimos con Él durante la gran tribulación. Dice el versículo 20: y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados como vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Los primeros dos que probaron el infierno eterno, el lago de fuego. Dice el 21: y los demás, todo el ejército que se reunió para venir contra el pueblo de Dios, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, de Cristo. Dios su palabra es como espada de dos filos, recuerden. Esto es metafórico.
Y Cristo, al dar la orden, dice, todos murieron en el momento. Todos esos ejércitos del anticristo, los que se habían dejado marcar en su mano derecha o en su frente, pertenecían ya al anticristo, negaron la verdad de Dios y se fueron del lado del anticristo. Le vendieron, por llamarlo así, su alma al anticristo, a Satanás. Y dice, y luego todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Tantos y tantos habían muertos que no hubo que enterrarlo. Hay que se cumple la profecía de Jeremías, el capítulo 25, versículo 32 y 33. ¿Entendemos? No es este tiempo. Es cuando venga la última parte de la gran tribulación, que va a haber los muertos por millares y que las aves del cielo van a venir a comerlo, porque no va a haber quien lo entierre en ese momento. En una ocasión que estaba viendo un documental, un reportaje de cuanto a los animales, la fauna, se dice que por cada ser humano hay 7 aves. 7 aves por cada ser humano. Así que vamos a decir, y había tantas aves, pero mire, se cumple la palabra. En ese estudio que se hizo, hay por cada ser humano 7 aves. Y ahí van a haber millares, pero van a haber muchos más millares de aves para exterminar y acabar con todos esos muertos que estaban ahí en la calle. Así que se cumple la profecía, no por este tiempo que estamos pasando del coronavirus, no, esto es otro tiempo, para el tiempo final de la gran tribulación. Hermanos, estamos todavía en esta tierra, cosas que todavía no, que son para suceder, no van a suceder mientras estemos nosotros aquí, la iglesia. Un sinnúmero de profecías como estas que han buscado dar por los medios y las redes, de tanto Isaías el capítulo 26 como Jeremías el capítulo 25, todo eso señala para el tiempo de la gran tribulación. Los que hemos recibido a Cristo, los que le pertenecemos a Cristo, los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y que hemos sido lavados nuestros pecados y rebeliones con su sangre, nosotros vamos a estar con Cristo. Ese tiempo en los cielos, mientras aquí en la tierra se van a dar los juicios de Dios de la gran tribulación. Amén. Amén. Entonces, no sé si me alcanzará el tiempo. Tengo aquí que algunas cositas que vemos que durante el tiempo que estamos atravesando, sobre todo el tiempo de las señales cumplidas, hay algo importante que sucedió y que el Señor lo habló en Mateo capítulo 24. Vamos a buscar Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Los versículos 32 al 35. Mateo 24, 32 al 35. Y esto debemos tomarlo con mucho cuidado. ¿Está bien? Lo que voy a traerle, lo que les voy a decir, y que podamos tener el entendimiento correcto del Señor, no para escandalizarnos ni tampoco para llegar a hacer conjeturas que no sean en conformidad con la Escritura. Dice el versículo 32: de la higuera aprended la parábola. El mismo Señor hablando, después que le habló de todas las señales, todas las cosas que iban a venir,
Dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veamos las señales y los cumplimientos. Dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. En otras palabras, que cualquier cosa puede perecer, pero su palabra va a permanecer y se va a cumplir. La palabra de Dios se tiene que cumplir, se va a cumplir, porque es la palabra de Dios. Cualquier otra cosa puede ser que no dure, pero su palabra siempre es verdadera y duradera. Ahora, ¿de quién está hablando ahí? Cuando dice de la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas, siempre que en la escritura normalmente que habla de higuera, está hablando del pueblo de Israel. Cuando habla de higuera, habla y se refiere al pueblo de Israel. Podemos ciertas cosas aplicarlas a nosotros como creyentes, como cristianos. Podemos ciertas cosas aplicarlas, porque podemos usar esos mismos ejemplos o principios. Pero directamente, en cuanto a cumplimiento, se refiere al pueblo de Israel. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ya se puede saber del agricultor que el verano ya está cerca. Ahora, recordemos, el Señor está usando un ejemplo para traer una verdad y sobre todo para traer una verdad escatológica. Escatológica significa de lo que va a venir en el futuro. Y cuando dice que la higuera eche sus hojas, se refiere cuando Israel vuelva a resurgir. La higuera echó sus hojas, Israel vuelva a resurgir. Miremos que en el capítulo 22, perdón, 21 de Mateo, cuando el Señor hizo la entrada a Jerusalén y luego cuando pasó por frente de la higuera, el capítulo 21, versículo 18, dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Miremos cómo esa higuera, el Señor la condenó porque no tenía frutos. Tenía solamente hojas. Hojas significa que aparentaba un tipo de vida, pero no era la realidad, no daba fruto. Esa higuera estaba representando al pueblo de Israel también, cuando el Señor la maldijo y la condenó. ¿Por qué? Porque Israel estaba teniendo una apariencia de vida religiosa, pero no estaba dando fruto. Y por eso el Señor vino para buscar la vida espiritual de Israel, del pueblo judío, del pueblo de Dios. Y el Señor la maldijo y se secó. Durante estos 2000 años, más o menos, Israel quedó bajo esa condenación, y si podemos llamarlo esa maldición, donde Israel dejó de ser una nación, donde Israel estuvo al borde de desaparecer, donde Israel se esparció por muchos lugares. En el año 70 el general Tito destruyó el templo que habían levantado y fue una destrucción total. Miles hasta millones de judíos murieron en ese tiempo y se dispersaron. Perdieron sus tierras, perdieron todo, se dispersaron.
Cristo comparó esa higuera con el pueblo de Israel. Tenía mucha apariencia de religiosidad, pero no tenían nada espiritual. Bueno, rechazaron al mismo Cristo. Y ahí es donde Cristo le dio a entender que Israel se secó. Israel estuvo a punto de desaparecer, pero hay profecías para el pueblo de Israel. Aquí en el capítulo 24, entonces Cristo le habla y da la parábola de la higuera. Y dice, ya la higuera otra vez que Israel va a volver a florecer y va a traer hojas. ¿Y cuándo sucedió eso? Sucedió el 14 de mayo del 1948. 14 de mayo del 1948, Israel se declaró una nación nuevamente y fue aceptada por las Naciones Unidas de ese entonces, del mundo. Fue aceptado Israel nuevamente como un estado independiente y una nación, la nación de Israel. Nuevamente echó hojas. Dice aquí, cuando vuelve a echar hojas, Israel el 14 de mayo del 1948 volvió a echar hojas. Pero echó hojas como una nación en el sentido político. Hoy día vemos Israel que se ha seguido levantando, se ha seguido estableciendo, pero en el sentido político, en el sentido espiritual todavía Israel. Hay muchos, como en el tiempo de Jesucristo, muchos que al día de hoy han conocido la verdad de Dios, la verdad de Cristo, y han recibido a Jesucristo como su Salvador, su Mesías. Y esos son los que se llaman los judíos mesiánicos. Aquellos que son judíos, descendientes de los judíos, el pueblo de Israel, pero que han reconocido a Cristo como su Mesías. Pero gran parte del pueblo de Israel que está allí, por eso quiere levantar el templo, por eso quieren comenzar los sacrificios otra vez, y es ahí la parte donde ellos van a ser engañados por el anticristo. Israel está actualmente lleno de hojas, pero como nación y como una entidad política, en el sentido político. Dice aquí, el versículo 36, el versículo 34, no el 34. De cierto digo, dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y a qué se refiere cuando dice esta generación? Se está refiriendo al mismo pueblo de Israel. Del 48 para acá, es lo que se ha estimado, y en esto concuerdan grandes teólogos, eruditos de la palabra de Dios, conocedores bien de lo que son los tiempos de la Escritura. En esto ellos han acordado, y esto es lo que se ha venido a entender de esta profecía, que una vez Israel volviera a echar hojas, se levantara otra vez como pueblo, como nación, que iba a pasar una generación. Y cuando buscamos qué es una generación son un término de tiempo de 70 a 80 años. En el Salmo 90, el versículo 10 dice, porque los años que el Señor habrá dado, los años del hombre son hasta 70 y en los más robustos hasta 80. Así que una generación se ha estimado entre 70 a 80 años. Y cuando entonces calculamos el Estado de Israel en el 48, que se proclamó como Estado independiente y como nación otra vez, entonces se está estimando contar entre 70 a 80 años. Si desde el 48 sumamos 70, en el 2018 pasaron los 70 años.
Algunos estiman que puede llegarse hasta 80 años. En Mateo capítulo 1, Mateo comienza a escribir su primer capítulo hablando de las generaciones desde Abraham hasta Jesucristo. Y cuenta 3 tiempos de 14 generaciones cada una. De Abraham hasta David, de David hasta David, de otro hasta Cristo. 3 tiempos de 14 generaciones cada una. Si contamos y usamos este principio, de Abraham hasta David, no son números correctos ni exactos, hay como unos 1000 años de Abraham hasta David, como unos 1000 años. Y cuando calculamos y dividimos 1000 entre 14, entonces nos da más o menos que las generaciones son de 72 a 73 años, son las generaciones. Cuando sumamos desde el 1948, si le sumamos, vamos a ponerle 73, da 2021. Así es que estamos en 2020 y la generación, si sumamos a 73, da el 2021. Si sumamos 75, pues al 2023. Si sumamos a 80, que serían hasta los más robustos 80 años, entonces estaríamos llegando al 2026, 27, 28, estaríamos más o menos ahora. No estamos buscando calcular la fecha que venga el Señor, pero estamos mirando que si se cumple la palabra como está aquí, tenemos diferencias de algunos días, algunos años en nuestro calendario, con tal vez el calendario de Dios, el calendario judío, y no podemos precisar nada. Pero con todas las cosas que están sucediendo, con todos los acontecimientos que se están cumpliendo, tenemos que entender, como habla la palabra, de los días de Noé, y cuando estaban bebiendo, cazando, disfrutando, y no hacían caso al mensaje de Noé, no hacían caso a la predicación de la palabra, y el mundo seguía en su tipo de entretenimientos y placeres hasta que vino el diluvio. Cuando dice también la Escritura, cuando los tiempos de Sodoma y Gomorra, y cómo vivían en la manera en que estaban viviendo y no hacían caso, no hicieron caso a lo espiritual ni a la palabra de Dios. ¿Y qué vino? Vino destrucción repentina sobre ellos. Es ahí donde entonces ahora estamos viviendo unos tiempos que algunos catalogan que estamos peores que Sodoma y Gomorra, y estamos peores que tal vez los tiempos de Noé, donde había tanta maldad y tanta corrupción y tanta depravación. Así es que si nos dejamos llevar por la profecía de Israel, estamos en unos tiempos que ya prácticamente todo lo que es guerra, rumores de guerra, pestes, hambre, destrucciones, fenómenos naturales, todo se han ido dando y a mayor escala. No podemos descartar que quizás nosotros vamos a estar en esta última generación. Es posible que no pasemos nosotros de lo que es esta generación. No queremos señalar fecha ni queremos estar haciendo nada de lo que sea diferente a los planes que Dios tiene. Solo Dios sabe el día que viene y el día que va a levantar la iglesia. Lo único que Él sí señaló, dijo: orar y velar. Orar y velar. Estar preparado. Porque no sabemos el día que el Señor venga a levantar a los suyos. Pero sí unas cosas nos dijo: que estemos esperándolo en todo tiempo, en todo momento. Estemos esperándolo, porque Él cumple sus promesas. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra, esa no pasará. Que el Señor les siga bendiciendo a todos. No sé si tenemos una última pregunta.
El tiempo ya se ha ido bastante rapidito. Todavía hay mucho material para el miércoles que viene de hablarle de otros acontecimientos, otras señales que ya se han cumplido y que están señalando la proximidad que estamos teniendo a que el Señor venga a levantar a su iglesia. Así es que sigan haciendo sus preguntas, si no lo escriben por texto, a mí personalmente, 706-680-0826, 706-680-0826. Y recuerden que el domingo pues vamos a estar en vivo. Este domingo pasado, por ciertas complicaciones técnicas, pues tuvimos que hacer en el último momento el mensaje en vivo, pero vamos a hacerlo nuevamente este domingo y así nos evitamos complicaciones de última hora. Vamos a hacerlo en vivo este domingo de como a las 11:30. Parece que a muchos pues, les gustó más esa hora, porque a última hora tuvimos una complicación, tuvimos que moverlo de 11 a 11:30. Pero gracias al Señor tuvo el éxito y muchos se pudieron edificar. Gracias a todos los que nos escriben, los que nos ponen me gusta, sus comentarios, pero sobre todo, siempre quiero decirle, la gloria se la dan a Jesucristo. Amén. Dale la gloria siempre a Jesucristo, que es el que nos ayuda a entender su palabra y conocerlo un poquito mejor. Wow, tengo aquí un sinnúmero de hermanos, amigos, familia que se han conectado. Los voy a mencionar rapidito. No se acueste a dormir todavía hasta que oiga su nombre. Tenemos a Nelson Mili y se le faltó Yu. También saludamos a Yu, que es la mascota de nuestra transmisión. Así que Yu, te saludamos a ti. Tenemos hermana Aida y hermano Carmelo, grandes ayudantes del ministerio de la iglesia. Los saludamos. Amén. Tenemos a Shady Ventura de Fort Myers, en Florida. Shady, Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Yairicel y familia, Yairicel, Carol y Joel y Jaisma, Dios los bendiga. Brenda, queremos hacerles saber que vamos a orar al final por Brenda otra vez. Ya los hermanos de la iglesia les mandamos un texto sabiendo pues ella se ha contagiado, eso es lo que se ha entendido, unos síntomas, se fue a hacer las pruebas y en unos días le dan los resultados. Está un poquito pues afectada, con fiebre, dolor de cabeza, con malestares. No lo descartamos, pero tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y Brenda, ella dijo que nos iba a estar viendo esta noche. Vamos a estar orando por ti y toda la familia. Hermana Meche, Dios le bendiga. Hermana Meche Rosario y hermano Juan. Tenemos a Anet Rosado desde Puerto Rico. Anet, Dios te bendiga, gracias. Sonia y Rafael de Puerto Rico. Señor los bendiga. Familia Mota, Hugo, Yael, Dios les bendiga. Hermana Amparo Rebolledo, Elías, Dios les bendiga ya a ustedes. Tenemos también a Romy Muñoz, Señor te bendiga. Y Francisco Hernández, Paco, Silvia, y allá toda la familia Hernández. Tenemos a Rey y Jaime, qué bueno, desde Columbus. Señor los bendiga, los tenemos en nuestro corazón. Tenemos también a Reinaldo Rivera desde Nueva York, Dios te bendiga. Kenia, el Señor te siga bendiciendo también mucho. Ashley Rivera, a cada uno, Dios te bendiga. Gilla Colón desde Puerto Rico, Señor siga bendiciendo allá a todo Puerto Rico, lo siga cuidando. Gloria Ochoa, Gloria, hermana Gloria, Dios les bendiga. Wanda Pizarro desde Puerto Rico, Wanda, te recordamos, Dios te bendiga. Tenemos a Yamil Socarras, a Sori, Fabián, Sori, Dios te bendiga. Muchos saludos allá. Hermana Sonia Arroyo, Sonia, Luis, allá todo, Emanuel, qué bueno. Eric Kay desde Maryland, Eric, Dios te bendiga. Saludos, tenemos aquí, dice Loli Santiago, ¿saben quién es? Es mi mamá.
Dios te bendiga y te cuide mucho. Tenemos a Carla Michelle, esa es nuestra hija, allá también en el área de Orlando. Dios los bendiga. Eusebio y todos los nietos, allá Eusebito y Lucas. Entonces tenemos Celia Méndez, hermana Celia, Dios le bendiga. Y tenemos también a Eduardo y Lucero. Tenemos a Loida y Dayami, hermana Loida y Dayami, Dios le bendiga, saludos a Dave. Siempre están pendientes. Sí, y a Dani también. Y tengo aquí a Nengo Rivera, el último que tengo. Este hermano dice que agradece porque le aclaraste unas dudas que él tenía. Amén. Bueno, pues estamos para servir. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Solamente queremos llevar la palabra tal y como es y no sacarla fuera de contexto. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. De mentiras, engaños y falsedades. Y errores que otros pues a veces sin ninguna mala intención, pero hay otros que con mala intención lo están haciendo. Nelson, ¿tú no te das Nelson? Sí, entonces Quedó la vez pasada. vamos a orar, amén. Liz y Pito. Oh, Liz y Pito, aparecieron ahí, Lizzy y Pito. Y a Nelson. Dios te bendiga. Nelson, sí, yo lo mencioné al principio. Sí. Entonces, no sé si Cindy no apareció. Otra vez, Cindy no está. Bueno, pues saludamos Cindy allá en Florida. Dios te bendiga. Allá saludamos a toda la familia. Hermana Alba también. Amén. Y tenemos a Brenda y Melinda. Así que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Oh, Felito también. Vamos a orar. Amén. Y Amén. recordemos seguir confiando en el Señor, en su poder. No nos desesperemos. No entremos en pánico. No venga ningún tipo de decaimiento. Mantengamos nuestra mirada en Jesucristo. No podemos salir. Hay gente que se siente encerrado. Pero miren, no hay nada peor que aquellos que están encerrados en el hospital. ¿Cuántos desearían estar donde nosotros estamos, en nuestras casas? Y están encerrados en un hospital, en un cuarto solo y sin familiares alrededor. Dele gracias a Dios si está con su familia en su casa. Aunque esté encerrado en su casa, pero está con su familia y el Señor nos está cuidando y protegiendo. Démosle siempre gracias a Dios en todo, porque Él sabe lo que está haciendo. Amén. Y más que nunca, el Evangelio está corriendo por todos los rincones de la tierra, más que nunca antes. Y si no es de esta forma, como muchos se han expresado en los medios, no, la gente se hubiera seguido olvidando del Señor. Pero el Señor nos está dando últimos avisos, nos está dando unas últimas señales para que nos afirmemos en Él, pongamos nuestra vida en Él, nos apartemos de todo lo que es el entretenimiento, la diversión y los placeres del mundo y pongamos nuestra atención mirando hacia lo que está arriba y no a lo que está aquí abajo en la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra, porque nos da la sabiduría y el entendimiento y porque nos guías a través de ella. Ayúdanos a depender de ti, Señor, conociéndote más y más a través de tu palabra y teniendo una relación personal contigo cada día. Sigue bendiciendo a cada uno de los que se ha sintonizado y que, aunque quizás no pusieron su nombre, pero han estado ahí, Señor. Bendice a cada uno que ha escuchado tu palabra y afirma nuestra fe cada día en ti, en medio de los tiempos difíciles que estamos atravesando. Mira ahora, Señor, a Brenda, te pedimos por ella. Señor, ya estamos orando por ella, pero nuevamente la ponemos delante del trono de la gracia. Gracias, Señor, porque el cielo no se ha cerrado, tu trono no se ha cerrado, y vamos al trono de la gracia, porque ahí siempre va a haber gracia y misericordia para el oportuno socorro. Presentamos a Brenda y que tú la ayudes, la fortalezcas y que en esta hora ella sienta la mano tuya ponerse sobre su cuerpo. Amén. Y que este malestar que le arropa, este malestar que le agobia, desaparezca en el nombre de Jesucristo.
y así este virus, Señor, quede sin poder alguno. Amén. Bendice a aquellos que están en hospitales, Señor, atravesando esta condición de este virus, a todos los que, Señor, por alguna razón, pues, han fallecido. Te pedimos por esas familias, Padre, que tú los ayudes, a los familiares, a fortalecerlos, a darle la consolación que necesitan. Así, Señor, te pedimos por todos los que trabajan, todos los trabajadores públicos, enfermeros, médicos, los que están en las calles, Señor, haciendo labores, que tú los cuides, que tú los ayudes, Señor, y que ellos pongan su fe en ti. Sí. Gracias, Padre, por todo lo que recibimos, porque hay que darte gracias, tú dices, porque en todo tú tienes planes y propósitos, y tú sabes lo que estás haciendo. Solo te pedimos, Señor, por lo que deseamos en nuestro corazón, pero concluimos diciendo, hágase tu voluntad, Amén. Sí, que Señor. sea como tú lo has determinado, Señor. Amén, Cristo. Solamente ayúdanos a aceptar tu voluntad Sí, Señor. y a vivir confiando en tu poder. Amén. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a todos y llena de paz, y llena de amor, y llena de tu gozo cada vida, y llena y pon protección en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros hogares. Sí, Señor. Danos de tu bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén. Dale el aplauso al Señor. El domingo a las 11:30 nuevamente, y el próximo miércoles otra vez a las 8 de la noche para tener nuestro estudio bíblico. Eso es muy bien. En Facebook, sí, aquí mismo. Estamos. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Saludos. La paz del Señor sea con ustedes. La hermana Olguita.